Hola, una de las preguntas que seguramente más se hacen los colombianos es ¿qué hace un congresista? Normalmente es poco lo que logran saber sobre el trabajo que hacen las personas aquí desde el Congreso por las que votaron en las pasadas elecciones. Por eso tan importante espacios como este que estamos a punto de empezar, donde los congresistas les rinden cuentas a los ciudadanos. Precisamente desde hace 5 años y cada 6 meses, el representante de la Cámara, Simón Gaviria Muñoz, les ha rendido cuentas a los ciudadanos. Y en esta ocasión les va a explicar los temas que ha liderado del Congreso, así como las leyes de su autoría que tienen un elemento en común, y es que todas benefician el día a día de los ciudadanos. En esta ocasión el representante de la Cámara, Simón Gaviria Muñoz, dialogará con expertos sobre cada uno de estos temas. Entre ellos está la inseguridad en Bogotá, los nuevos derechos de los consumidores y uno muy importante para el bolsillo de los colombianos, el número único de celular. Bienvenidos. Empezamos la rendición de cuentas del representante a la Cámara por Bogotá, Simón Gaviria Muñoz, con un tema que afecta a todos los bogotanos, y es la inseguridad. A diario, a través de los diferentes medios de comunicación e informes oficiales, nos encontramos que delitos como el hurto a viviendas, a establecimientos comerciales, a bancos, el hurto callejero, el fleteo y el robo a celulares aumenta sin que se haga mayor presencia y no exista mayor presencia por parte de las autoridades. Pues bien, este tema va a ser analizado por el representante Simón Gaviria, quien tiene como invitado a Ariel Fernando Ávila, coordinador del Observatorio del Conflicto Armado de la Corporación Nuevo Arcoíris. Nos acompaña el doctor Ariel Ávila, que es una persona que se ha distinguido, diría yo, por presentar informes en torno al tema de seguridad urbana en Bogotá de una manera muy importante. Lo hemos invitado en el día de hoy para hablar sobre la ciudad de Bogotá. En nuestro trabajo hacemos un diálogo constante, y debería ser constante todos los fines de semana en diferentes comunidades. Diferentes comunidades que nos han expresado un aumento no solo en la percepción, sino parece también en la realidad de lo que se considera una mayor inseguridad en Bogotá. Nosotros constantemente estamos haciendo trabajo de la comunidad, hablando con las juntas de acción comunal, hablando mucho en Kennedy, hemos visto problemas en San Cristóbal, hemos visto problemas en Ciudad Bolívar, tenemos unos retos muy importantes en Suba. El diálogo sobre el tema de seguridad desafortunadamente ha sido relativamente pobre desde mi punto de vista en medios de comunicación, porque se ha limitado muy puntualmente el tema de homicidios. Y frente al tema de homicidios, pues, digamos, hay una discrepancia de cifras desde la policía hasta medicina legal, la misma Secretaría de Gobierno arrojan diferentes cifras, identifican un leve aumento. Pero yo diría que el tema de seguridad es mucho más complejo que el tema de homicidios. Lo que estamos identificando nosotros en el diálogo constante con la comunidad, y sobre eso hemos documentado diferentes temas. En la localidad de Kennedy comentábamos nosotros que una banda de criminal, una banda de pandillas impone toques de queda en Patio Bonito entre ciertas horas. También hemos hablado con un grupo importante de transportadores que, por ejemplo, dicen que ciertas rutas entre San Cristóbal y Fontibón quedan abiertamente prohibidas debido a un tipo de microextorsión, y que es precisamente el fenómeno de la extorsión, no solo el de hurto diario, el hurto de celulares que está disparado, está ya casi llegando en un 66%. No solo es eso, sino también en Bogotá ha aumentado mucho también la idea de la percepción de inseguridad y de la extorsión. La extorsión está siendo un problema en Bogotá. Básicamente, cuando el último libro que publiqué con Bernardo hablaba de 3 factores fundamentales en el tema que se deben tener en cuenta a la hora de hablar sobre seguridad en Bogotá. El primero era que gran parte de las medidas, incluso que aplicaba la policía, de los discursos que había, que eran muy pobres, se referían exactamente al tema de percepción de inseguridad o de seguridad, y las estrategias estaban encaminadas a disminuir esa percepción de inseguridad. Pero habían otros factores, como el tema de la extorsión, que acompañado a eso va la
venta de seguridad privada ilegal que claro, está instalado en Bogotá. que es lo que le dice que las soluciones de seguridad, de autoseguridad, que es lo que llaman, Es más eficiente que la seguridad pública. han aumentado muchísimo. Exactamente. Y ese tema de seguridad privada, por ejemplo, no es percibido en muchos casos. Autoprotección subió del 60 al 73%. Y hay zonas, en el caso de San Cristóbal o Rafael Uribe, tenemos ese fenómeno con el tema de transportadores. En Kennedy también tenemos esa misma situación. Entonces, uno de las discusiones era que era mucho más complejo el tema de seguridad y que la percepción de inseguridad no nos indicaba en gran parte los factores que afectaban en la ciudad. Lo segundo que nosotros nos encontramos es que capturaban miembros de grupos o de estructuras, de pandillas, y no pasaba nada. Las zonas se veían afectadas en una mejoría por 1 o 2 semanas y luego volvía a estar todo normal. Entonces nosotros utilizamos un enfoque de estudiar la criminalidad a partir de mercados ilegales y estudiamos en particular 7 mercados: seguridad privada y extorsión, narcomenudeo, autopartes ilícitas, lavado de activos, y a partir de esos mercados logramos determinar cómo es que funcionan en la ciudad. Y una de las particularidades es que el tema no es solo de policía. Mira, por ejemplo, a nosotros nos preocupa el papel de Cámara y Comercio. Abren un establecimiento público sin ningún tipo de seguimiento, y muchos de esos establecimientos públicos terminan siendo fachadas. No es, la dirección la persona es el celador, la persona es la que ayuda en el servicio, y son oficinas de cobro fachadas, con moteles, etcétera. Pasa lo mismo. El tema de la DIAN para el lavado de activos, no hay ningún tipo de control. El tema de la UIAF. Entonces, hay una serie de instituciones que tienen que aportar mucho a la seguridad y que no lo habían hecho. Y el tercer factor que me quiero comprometer es en mire, nada de lo que pasa en Bogotá de inseguridad, como en cualquier ciudad del país, podría ser explicado si no fuera por unas redes de protección que mediante la corrupción permiten que todos estos mercados funcionen. Estamos hablando de fiscales, jueces, abogados, pero digamos, hay una cosa que nosotros vemos que no aparece en las cifras, pero sí aparece en las encuestas. Muchas veces la gente dice, no, es que la percepción tan agresiva, el aumento tan importante de inseguridad, vamos a ver las cifras, la victimización pasó del 36% en el 2009 al 45% en el 2010. La percepción de inseguridad aumentó del 58% al 64%. El celular, eso sí, robado hasta 53%. Inclusive en la ley pero esa es la percepción. La percepción lo que nos ha llevado a nosotros, mucha gente nos dice, hombre, no, es que cuando usted se reúne en los barrios con la gente, cuando usted se reúne con los gremios, cuando usted se reúne con la gente, ellos tienen la percepción de inseguridad simplemente por las noticias. Que las noticias son pero eso no aparece en las cifras, en teoría. Pero lo que vemos nosotros es que la extorsión es una cosa que nunca aparece en las cifras. La denuncia es muy baja. La denuncia es muy baja. Si uno ve la cantidad de gente que está denunciando, ha disminuido de manera muy importante. Pero además, la extorsión no propiamente es un crimen, bien sea, digamos, como el asalto o como el hurto, donde se perdió el cotangible. Especialmente la microextorsión de los 2.000 pesos o en corabazos de 200.000 pesos. Ese tipo de cosas, ese tipo de fenómenos en Bogotá viene aumentando de una manera muy importante y lo viene haciendo así. En ciertas localidades, una presencia muy fuerte. En materia de las ollas, por ejemplo. Las ollas hay una red no solo de una economía ilegal y en torno a ella una extorsión profunda. El tema de la llamada microextorsión es supremamente complicado y es complejo y está afectando a Bogotá y varios municipios circundantes como Soacha. Lo que pasa con la microextorsión es que la denuncia es supremamente... Mire, en 2010 hubo 8 denuncias. Pero cuando uno rastrea eso en San Cristóbal, en Rafael Uribe, hay digamos, sectores comerciales grandes que están bajo esa figura. ¿Qué es lo que sucede? La operatividad, sobre todo de Dijín o policía, opera es sobre la flagrancia. Cae una vez esta persona y al comerciante que le están extorsionando, porque de estos casos supimos varios, al siguiente mes la cuota le llegaba por el doble, por haber denunciado. O le tocaba irse o pagar el doble. Y eso disminuye muchísimo los factores de denuncia. Lo segundo es que no se presenta claramente, es decir, el policía que captura va y presenta eso al juez con un delito de microextorsión que no existe. Entonces, digamos, ahí también tenemos un gran fenómeno. Pero el tercer factor que nosotros hemos encontrado es que la extorsión tiene un camino por medio de la seguridad privada. Más o menos, y esto fue un caso de San Cristóbal que funciona así. En el caso de un sector comercial,
empezaron los atracos constantes al comercio. Estos señores del comercio contrataron seguridad privada.